De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estamos en este mensaje que tiene que ver con cambios profundos y duraderos, cambios en la vida de los que profesan creer en Cristo Jesús. Y hoy vamos a considerar la segunda parte del tema, un nuevo comienzo, parte número 2. Y como decíamos, el texto en 2 Corintios, lo puedes ver ahí en pantalla, dice, de modo que si alguno está en Cristo, los cambios duraderos en la vida solamente comienzan cuando la persona está en ¿quién? En Cristo Jesús. De lo contrario, podemos corregir la conducta, pueden hacer cosas buenas. Y la verdad que podemos hacer cosas muy buenas, pero estamos creando, mejor dicho, a un buen fariseo. Porque solamente los cambios vienen de adentro hacia afuera en obediencia a la palabra del Señor. La vida cristiana es una vida de cambios. Amén. Eso significa que desde el momento en que usted conoció a Cristo como su Salvador personal, deben ser evidentes los cambios en su vida espiritual. Si no hay cambios, algo no está bien. Porque los cambios son la evidencia del progreso en la vida espiritual. Les decía en uno de los temas, a veces nosotros nos hemos preocupado en el pasado. Recibí a Cristo, hice la oración, oré con tal persona, amén. Y luego mi confianza está hacia el futuro, en el cielo, la vida eterna, mi nombre está en el libro de la vida, amén. Glorioso, estamos contentos y agradecidos, amén. Pero ¿qué del hoy? ¿Qué del ahora? ¿Es mi vida diferente? ¿He crecido espiritualmente? Porque a veces nos jactamos, yo llevo 30 años en el Evangelio, amén, pero repitiendo el primer año, porque nunca añadió a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor, afecto fraternal. No ha crecido en su vida espiritual. Y la vida cristiana es un crecimiento en progresión. De hecho, usted puede, algunos le llaman bibliomancia. ¿Qué significa bibliomancia? Yo hago mi devocional todos los días y estoy leyendo la Biblia todos los días. Pero ¿sabes qué? Puede ser un ejercicio intelectual y no conocer día a día a su Cristo. Porque la misión nuestra es a fin de conocerle. ¿Cómo es su relación con Cristo Jesús? ¿Vive para Él? ¿Piensa para Él? Sus decisiones, todas sus decisiones, no algunas, son para Cristo, son para Él. Pablo lo dice en Romanos, qué linda porción, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, pero ¿hasta qué punto estás viviendo para Cristo? En tu diario vivir, en tus conversaciones, en tus conclusiones, en tus valores, en tus principios. Si no hay cambios, algo no está bien, porque los cambios son la evidencia del progreso en la vida espiritual. El proceso de los cambios en la vida ocurre, en primer lugar, y es la segunda parte que hoy vamos a considerar, pero a modo panorámico, comienza con un nuevo comienzo. Para que hayan esos cambios profundos y duraderos, un nuevo comienzo. Luego de un nuevo comienzo, que es el nuevo nacimiento, el darnos cuenta de nuestra condición espiritual. En segundo lugar, un nuevo conjunto de verdades, la palabra de Dios, las cuales yo necesito asimilar, reprogramar mi mente, quitarlo del mundo que está en mi mente, porque nos es tan fácil confundir una teología secular, pensamientos humanistas y no cambiar bíblicamente. Y a veces nuestra mente está llena de mundo, llena de motivaciones que suenan bien, que pueden ser muy altruistas, muy buenas, pero que a veces no tienen valores bíblicos. Pensaba en una frase muy común que hoy se oye acá en Australia: happy wife, happy life. Usted puede vivir a la luz de eso y tener buen matrimonio, pero tiene una motivación incorrecta. Porque yo no hago las cosas para estar bien en casa. Yo hago las cosas porque amo a Cristo y quiero glorificar ¿a quién? A Cristo Jesús. Eso me ayudará a que yo debo amar a mi esposa, tratarla sabiamente, con respeto, con dignidad, con honra, sacrificándome por ella. Pero no lo hago por los resultados, happy life.
Porque podemos hacer todo eso y seguir viviendo una vida triste. Y la otra persona no reconocer, cualquiera de los dos cónyuges, no reconocer los cambios espirituales. Cuando vivimos en base, lo que yo hago me trae ¿qué? Resultado, mi motivación es incorrecta. Porque tengo valores o verdades que están ¿qué? Confusos. Un nuevo compromiso, ya que he nacido de nuevo, estoy capacitado para conocer, discernir y cumplir los mandatos del Señor. Un nuevo conjunto de verdades, aplicar a mi vida, un nuevo compromiso, porque ¿de qué me sirve saber que esto es la verdad? Usted va al médico, el médico le da la receta y usted la deja ahí en el velador, en su mesita de noche y no lo toma. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué te sirve decir que la Biblia es la palabra de Dios si no la creemos o no la obedecemos? ¿De qué sirve? De nada. Y usted puede tener su devocional todos los días y llenar su mente. Pero, por ejemplo, el día de ayer que hizo su devocional, ¿cómo pudo aplicarlo a la vida diaria? ¿Cómo pudo guardar estos principios? Es por eso que en cuarto lugar se requiere un nuevo control. ¿Qué control? La obra del Espíritu Santo, que comience a renovar nuestras vidas. ¿Recuerdas del tema de la semana pasada? Hablamos sobre el nuevo comienzo y preguntábamos por qué Nicodemo tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué Nicodemo debe tomar ese paso decisivo en su fe? Y pensábamos, al considerar el nuevo cambio, partimos sobre la base de los cambios profundos y nos preguntamos sobre la declaración de Jesús ¿a quién? A Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Aparte de un judío, ¿qué más? ¿Qué más? Su maestro principal en las Escrituras, doctor en teología, conocedor del Antiguo Testamento y quiere conocer a Jesús y saber y se presenta y Jesús le dice, ¿tienes que nacer de nuevo? Tienes que nacer de nuevo. Y decíamos, es mejor que nazca de nuevo la del capítulo 4, que tiene una vida muy licenciosa. No es la mujer samaritana. ¿Cuál era la real condición espiritual de este hombre? ¿Cuál era? ¿Tenía conocimiento? ¿Amén? ¿Sabía del Antiguo Testamento? ¿Sabía acerca de Dios? ¿Sí? ¿Sabe lo mismo que tú? ¿Ah? Yo creo que de Biblia y conocimiento sabe igual que todos nosotros. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué sabía de Jesús? Bastante. Sabemos que ha venido de Dios. Nadie puede hacer lo que tú haces. Sí, él cree que tiene las señales suficientes del Mesías, pero le falta algo. Nacer de nuevo. ¿Cuál era la real condición espiritual de este hombre? ¿Estaba qué? Muerto en delitos y pecados. ¿No estará pasando exactamente lo mismo con mi vida? Que llevas años viniendo a la iglesia, pero no has nacido de nuevo. Porque no se ha quebrado el Dios de tu corazón, que es el yo. ¿Realmente soy un hijo de Dios? ¿Hasta qué punto? Escúcheme bien y presta atención porque de esto determina el estado eterno de su vida. ¿Realmente soy un hijo de Dios? ¿Existe la posibilidad que mi corazón me esté engañando? ¿Existe esa posibilidad? Sí. Al desarrollar el tema de los cambios en nuestra vida, decíamos en primer lugar una consideración que hace Pablo cautelosa. Y es algo importante. Y creo que todo predicador, pastor, líder de una iglesia debe continuamente estar citando en 2 Corintios 13:5. Tú ya conoces el texto. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. Examínense para saber si su fe es genuina. ¿A quién le está escribiendo? A una comunidad cristiana. A una iglesia, creyentes. Esta es posiblemente la cuarta carta que Pablo escribe a los hermanos, aunque lleva el título de 2 Corintios. Y Pablo está preparando su visita. En cierta forma, él está queriendo que se hagan un autoanálisis. Examínense para saber si su fe es genuina. ¿Cómo? Pruébense a sí mismos. ¿Cuál sería la mayor prueba para determinar que usted y yo somos hijos de Dios? ¿Cuál cree usted? ¿Cuál sería la mayor prueba? ¿Frutos, por ejemplo? ¿Te acuerdas cuando yo te hablaba que mi vecina del frente le puso limones al árbol que nos dio limones? ¿Se veían qué cosa? Frutos. Es que frutos pueden ser aún hechos ¿en qué? En el poder de la carne. Tienen que haber cambios profundos. Testimonio. Una de las cosas para mí más importantes es cómo yo considero la palabra de Dios. Porque Jesús dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen
mi voz. Oye mi voz. Examínense para ver si su fe es genuina y pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿No sería mejor que le preguntara a usted hoy ahí en el profundo de su corazón, Señor, ¿realmente soy tu hijo? Porque el Espíritu Santo sí da testimonio. Y el Espíritu Santo sí convence de pecado, de justicia y de juicio. Deténgase por un momento. Dejemos que el Espíritu de Dios se mueva libremente y pregúntense en el profundo de su corazón, ¿realmente Dios, soy tu hijo? ¿Soy tu hija? ¿Por qué? Una conclusión certera vimos con la declaración de Isaías. Mira Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues, ¿quién? El Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Hoy hemos venido a la iglesia. Amén. Nos hemos acercado al Señor con nuestros labios. Ajá. Hemos cantado a Él. Pero mira lo que dice el texto. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuándo el corazón está lejos de Dios? No que no está pensando en Él, sino cuando no hemos quitado de nuestro corazón nuestros ídolos. Porque a veces hay ídolos en nuestro corazón. ¿Recuerdas que yo les dije, lean Ezequiel capítulo 14 la semana pasada? Ahí son confrontados los ancianos de Israel y Dios les pregunta a través de su profeta, ¿dónde están los ídolos de vuestro corazón? Y esos no son ídolos físicos, una imagen, sino es todo aquello que le quita el lugar de Dios en mi corazón. Ya lo vamos a ver un poquito más. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, aparente temor, no es más que un mandamiento de ¿qué? De hombres que les ha sido ¿qué? Enseñado. Podemos adiestrar a una persona. De hecho, los demonios creen en Dios. ¿Y qué más? Tiemblan. Pero no hay arrepentimiento. Tercero, el nuevo cambio comienza con una nueva consideración cautelosa, autoanálisis, una conclusión certera. Ahora, en tercer lugar, una comprensión que es crucial. Marca este texto. Y aquí nos quedamos en el estudio anterior. Abre tu Biblia en Jeremías capítulo 17, por favor. Jeremías capítulo 17. Dice el verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pregunta, ¿quién lo conocerá? Eso significa que usted y yo no logramos conocer, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Es por eso que Dios dice, hijo mío, dame ¿qué? Hoy tu corazón. Ahora, ¿qué es el corazón? En las Escrituras el corazón es el ser interior. Está su alma, está su espíritu, está su mente, está su fuerza interior. Es todo su ser interno. Es todo lo que usted es. Ahí, ese es su corazón. El corazón es el hombre interior que tiene que ser transformado, que tiene que ser renovado. Y aquí el texto me enseña que mi corazón me puede traicionar durante aún toda mi vida. Es por eso que el único que conoce el corazón, ¿quién es? Yo Jehová, que escudriño, dice el verso 10, la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nuestro corazón es así porque está afectado, escúcheme bien, completamente por el pecado. Debemos quitar toda idea que en el fondo somos ¿qué? Buenos. ¿Sabes que esto deja de lado grandes iglesias? Hay un predicador americano muy famoso que dice, saca el campeón que está en tu interior, saca lo mejor de ti. Y tiene una mega iglesia. No me gusta criticar predicadores, pero está equivocado,
Porque Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos, los celos? ¿De dónde vienen? De nuestro interior, de nuestras pasiones, de un corazón engañoso. En esencia, el corazón es un experto engañador, idólatra, y tiende a cambiar la gloria de Dios por otras cosas que la Biblia le llama idolatría. Yo no me enojo porque algo me hicieron mal. Me enojo porque el Dios de mi corazón, que soy yo, se molestó con lo que me hicieron. Me enojo porque no estoy de acuerdo con la opinión de la otra persona. Y les decía, hace 2 semanas atrás tenía una discusión con alguien y yo me comencé a subirse mi calor porque yo quería convencerlo que estaba esa persona equivocada con argumentos. ¿Por qué? ¿Iba a entender? ¿Quería entender? ¿O quería yo ganar? ¿O quería yo demostrar que yo sé? Que yo tengo buenos principios, buenos valores. Ese es el ídolo de nuestro corazón. ¿Por qué nos enojamos la mayoría de las veces? Porque la gente no hace lo que yo quiero que hagan. ¿Sabes qué significa eso? Que en ese momento tu ídolo no es Dios. ¿Es tú quién? Tu yo. Sigmund Freud le llamó el ego, super yo o el superego. Basura. Es el hombre interior, mi viejo hombre, afectado por el pecado, porque soy un pecador irremisible. 3 elementos que debemos considerar con respecto a nuestro corazón. Paul Tripp hace este comentario, 3 elementos devastadores del pecado en nuestras vidas, que usted y yo debemos considerar. Permíteme mencionarlos, porque esos 3, posiblemente hay mucho más, son los que a usted y a mí nos esclavizan. El pecado produce 3 cosas, principalmente. En primer lugar, produce rebelión. Segundo lugar, produce necedad. Y en tercer lugar, produce incapacidad. Eso es lo que produce tu corazón, porque está ¿qué? Caído. Yo pensé que después de tantos años ya era ¿qué? Y te voy a ser muy sincero, en estas últimas 3, 4 semanas me he dado cuenta de lo negro que es mi propio corazón. Y yo que me creía un predicador de línea fundamental, bueno en predicación, en homilética, en exégesis, que me encanta enseñar, y me doy cuenta de que mi corazón está tan negro, que necesito tanto renovación en mi corazón. Pero para la renovación en el corazón se requiere arrepentimiento y restitución. Y mientras eso no ocurra, ningún cambio va a haber en tu vida. Somos tan soberbios porque ya sabemos lo que hay que hacer. Y somos buenos para dictarle la vida a los demás. Para decirle a los demás todo. Hermanito, déjame quitar la paja que está en tu ojito. E incapaces de ¿qué? De ver nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, escondida en matices de falsa espiritualidad. ¿Sabes por qué? Porque ese corazón tiene este problema. En primer lugar, el pecado produce rebelión. Y el Salmo 58:3, mira lo que dice. Se apartaron los impíos, ¿desde cuándo? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira. ¿Desde qué? Nacieron. Esto es más que romper unas pocas reglas. Es por eso que vivimos no cumpliendo las reglas. Te decía, yo violo la ley de la velocidad en la calle y como si nada. Llegué a tiempo, llegué antes. Ahora que estaba estudiando y rendiendo algunos exámenes, mi corazón lucha. Si yo contesto sí, aunque no lo he hecho, me voy a sacar ¿qué? Un buen porcentaje. Me acuerdo cuando me fui a estudiar a Argentina, estábamos en el primer examen que nos dieron. Y un gaucho que estaba ahí en el examen, a libro abierto, descaradamente copiando ¿qué? Las respuestas. Está bien si era un examen universitario, pero era Biblia. Estábamos preparándonos ¿para qué? Para servir al Señor y no cumpliendo las reglas. ¿Qué es la rebelión? ¿Qué es la rebelión?
Es la actitud de una persona que se rebela contra una autoridad. El pecado siempre llevará al hombre a rebelarse en contra de Dios. ¿Cómo considera Dios la rebelión? La desobediencia. ¿Sabes a quién le podemos preguntar? A Saúl. En 1 Samuel capítulo 15 Dios le dio una orden a Saúl que destruyese todo. Fuese a la ciudad de Amalec y destruyese a todos los amalecitas, todo. Miren 1 Samuel capítulo 15, verso 23, ¿qué ocurre? Él regresa, se trae las vacas más gordas, quiere hacer sacrificio y le salva la vida a aquel que Dios había dado que le diera muerte. No puedo entrar en el tema teológico de por qué le dio muerte. En el Antiguo Testamento la nación de Israel era la espada de Dios de ejecutar juicio. Hoy Dios toda esa autoridad se la ha dado al gobierno. ¿Ok? Pero en 1 Samuel capítulo 15, luego de la desobediencia, él quiere adorar y presentar sacrificios. Y ahí está el primer punto. Del corazón engañoso y la rebeldía, que podemos tener matices de espiritualidad. ¿De qué te sirve adorar si no tienes un corazón rendido a Dios? Mira, y observa la palabra como, que son los símiles. Como pecado de qué? De adivinación. Pregunta, ¿cómo Dios ve la adivinación? ¿Sabes qué dice Dios? La aborrezco. Produce repugnancia, rechazo. Porque como pecado de adivinación, ¿qué es? La rebelión. Y como que ídolos e idolatría, ¿qué cosa? La obstinación. ¿Cómo ve Dios tu desobediencia? En el contexto, Saúl debía entender que para Dios lo más importante es obediencia y no los sacrificios. Sabes que a veces nosotros practicamos proselitismo, llegamos a los cultos porque el predicador nos machaca, Hebreos 10, 24, congregarte. Y usted llega. Pero puede ser solamente ¿qué? Proselitismo. Mira lo que dice el contexto de Saúl, debía él obedecer. Pero para él era más importante presentarle una ofrenda, cantarle un sacrificio, que la obediencia. Mira qué interesante. MacArthur dice, Saúl necesitaba darse cuenta de que su verdadera adoración quedaba indicada por su conducta y no por sus sacrificios. Y en esencia, desobediencia demostró su idolatría, su propio ego. Un corazón rebelde a la palabra de Dios puede volverse pseudo espiritual. Practicar sacrificios espirituales y autoengañarse. No, yo estoy ayunando. No, a mí me gustan las vigilias, a mí me gustan los sacrificios. Pero puede ser una pseudo adoración. Porque en el fondo, la verdad es que usted está en rebeldía en contra de los principios de la palabra de Dios. No sé si tengo en pantalla. Sí, la rebeldía produce en nosotros, en primer lugar, autonomía. Tengo el derecho de hacer lo que quiero cuando quiera hacerlo. Soy dueño de mi vida. El creyente, escúcheme bien, eso piensa mucho. Yo tomo mis propias decisiones, no se sujeta a nadie. Pero no se olvide que por precio fuiste comprado. Ya no te perteneces. Tu cuerpo ya no te pertenece. Antes éramos esclavos del pecado, Romanos 6. Ahora somos esclavos de la justicia y esto debe producir un cambio en nosotros. Si yo era esclavo del pecado, ¿qué cometía? Pecado. Si ahora soy esclavo de la justicia, ¿qué debo cometer? Por así decir, actos de justicia. Pero la autonomía dice yo hago lo que quiero, pienso lo que quiero. La autosuficiencia. Tengo todo lo que necesito en mí mismo, por lo que no necesito depender de nada o someterme a nadie. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 15? Sin mí, nada podéis hacer. O autoenfoque en el yo. Yo soy el centro de mi mundo. Está bien vivir para mí mismo y hacer lo que me da felicidad. El creyente sabe que si vivimos, ¿qué? Para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Escúcheme bien, no fuimos creados para ser autónomos, fuimos diseñados para estar en sumisión directa a Dios y vivir para su gloria.
Y mientras eso no ocurra, escucharás la palabra y como tu corazón está en rebeldía, algo en tu interior no te va a dejar tranquilo o tranquila. Porque tu pecado está produciendo en tu corazón, ¿qué cosa? Rebelión. ¿Y cómo ve Dios la rebelión? ¿Con buenos ojos? Ah, sí. Como a veces pasa, sí, ya se le va a quitar, está enfermito, está mañoso el bebito porque está enfermito. Y justificamos que ya va a crecer, ya va a cambiar. Y no aprendemos a dar la gloria a Dios en sumisión a su palabra. Usted no debe dar la gloria a Dios como usted quiera. De hecho, tengo un tema que estoy preparando sobre dar la gloria a Dios, pero como un anticipo. Yo sé que Dios va a ser glorificado en mi enfermedad. ¿Qué significa eso? ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Qué estoy queriendo decir? Que Dios me va a sanar. ¿Eso es gloria a Dios? El cantante cristiano dice, esta canción se la dedico para la gloria de Dios. Y en nada glorifica al Señor esa canción. No te preocupes, ya Dios va a ser glorificado. ¿Qué estamos queriendo decir? Creo que a veces hemos cambiado el glorificar a Dios en éxitos, en logros. Dios va a ser glorificado porque vamos a tener victoria. ¿Que Dios no es glorificado si no hay victoria? ¿Recuerdas cuando Acán tomó lo que no debía tomar? Tomó del anatema de Jericó. ¿Sabes qué le dice Josué a Acán? Glorifica a Dios y confiesa que tu pecado. Aún en la confesión del pecado, uno puede dar ¿qué? Gloria a Dios. La rebeldía le dice a Dios, no me importa lo que tú digas en tu palabra. Presta atención. No estoy de acuerdo, creo que lo tengo ahí. La rebeldía le dice a Dios, no me importa lo que tú digas en tu palabra. ¿Qué? ¿No estoy de acuerdo? Y yo hago lo que creo que es correcto. Autoanálisis. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso? Yo te digo si me ha pasado. De esta forma nos negamos a reconocer primero su autoridad, arrebatándole la gloria que solamente le pertenece a Él y tomando nosotros el gobierno de nuestras vidas, cuando el gobierno de nuestras vidas le corresponde ¿a quién? Solamente a Él. Su derecho de gobernar. Pregunta, no sé si los tengo en pantalla. Sí. ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia de Adán y Eva? ¿Cuál fue el resultado de su rebelión? ¿Cuál fue el resultado? La caída de todos nosotros. ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia de Israel? En sus muchos fracasos fueron a dar ¿a dónde? Al cautiverio. ¿Cuál puede ser el resultado de la desobediencia en un creyente, en tu vida, en mi vida? La rebeldía. Segundo, el pecado no solamente produce rebelión, sino que en segundo lugar el pecado produce necedad. Necedad, perdone la expresión, idiotez, creer que sabemos más que Dios, que podemos sacarle en Colombia me gusta el dicho, la cumba al palo, le dicen, que es evitar las cosas. Mira el Salmo 14:1, lo conocemos. Dice ¿quién? El necio en su corazón no hay Dios y el resultado es una vida sin Dios. La necedad cree que no hay ninguna perspectiva, visión, teoría o verdad más fiable que la nuestra. Creer que lo que nosotros lo sabemos ¿qué? Todo. Por ahí siempre hay opinólogos, siempre tienen la verdad. Siempre tienen la verdad. Y tú sabes que aún la ciencia tiene que cambiar, porque no siempre la ciencia tiene que la verdad. ¿Cuánta guerra le hicieron al huevo? ¿Cuánta guerra le hicieron al abocado? Y hoy lo que más recomiendan es huevo y abocado.
¿Que la ciencia se equivocó? La ciencia va en progreso, en aumento. ¿No has pensado alguna vez frente a una verdad de la palabra de Dios y luego dices, pero esto no es lo que yo pienso? Al final creemos la mentira pensando que sabemos qué, más que Dios. Esa es la voz que encontramos por todos lados. Fue la voz de la serpiente ¿a quién? A Eva. No le crean. ¿Con qué Dios os ha dicho no moriréis? No van a morir. Van a ser abiertos vuestros ojos. Creyó a la mentira. Y de hecho el ser humano fue creado para oír voces. Las voces de nuestros educadores, de la televisión, de los programas, de lo que tú lees. Gente que habla de cosas buenas sin temer a Dios. ¿Qué puede haber de bueno? Yo no necesito levantar la tapa del alcantarillado para saber qué pasa por ese lugar. La necedad nos convence de que estamos bien y que nuestras decisiones rebeldes e irracionales son correctas y son lo mejor. Cuando Dios increpa a Caín, mira la arrogancia de él. ¿Qué? Después de asesinarlo, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Acaso soy yo qué? Guarda de mi hermano. Su sangre clamaba. Y él diciendo que tengo yo que cuidarlo. ¿Soy yo su pastor? ¿Lo tengo que pastorear? Sí, tenía que cuidarlo. Cuando los hombres abandonaron a Dios, recibieron el juicio de seguir sus propios caminos y muchas veces escúcheme bien, sin retorno. Creo que hay momentos en que Dios deja a personas, a hombres y mujeres, seguir su camino y aún creo que llega el punto que ni siquiera van a poder alcanzar salvación. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 1, por favor. Obsérvalo conmigo en Romanos capítulo 1. Cuando los hombres abandonaron a Dios, recibieron el juicio de seguir sus propios caminos y muchas veces sin retorno. ¿Tienes Biblia abierta en Romanos capítulo 1? Observa conmigo en Romanos capítulo 1 el juicio. En verso 24 dice que Dios los entregó, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó. ¿Los dejó qué? Y les quitó freno. Les dijo, sigan. ¿Y cuál fue la consecuencia? Controlados por la inmundicia y las concupiscencias ¿de qué? De sus propios corazones. Verso 26. Por esto Dios los entregó ¿a qué? Pasiones vergonzosas. Verso 28. Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. Desde el verso 21 al verso 23 vemos la relación del juicio de Dios de entregarlos a sus propios caminos. ¿Por qué? Obsérvalo en verso 23. ¿Por qué razón Dios los entrega? Y cambiaron, ¿qué cosa? La gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No le dieron, ¿qué cosa? La gloria a Dios. Retrocedo, verso 21, si estás ahí. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? ¿Qué dice? Entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Como consecuencia, Dios los entregó. Queridos, no fuimos creados para nuestra propia gloria. Fuimos creados ¿para qué? La gloria de Dios. Mientras el hombre no le dé la gloria a Dios, seguirá en primer lugar con su problema de rebelión, en segundo lugar con su problema de necedad. Observa lo que dice Isaías capítulo 43, verso 7. Me encanta. Debes marcarlo en tu Biblia. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Por qué fuiste creado? ¿Por qué fuiste formado? ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. Y cada vez que tú digas, no estoy de acuerdo con la palabra de Dios, o estás siendo un idólatra,
Has cambiado en tu corazón a Dios. Es por eso que el pecado produce rebeldía, produce necedad. Fuimos diseñados para ser receptores de la revelación, dependientes de la verdad que Dios nos ha enseñado y aplicarla al diario vivir. Me encanta el Salmo 143:10, memorízalo durante este año, que sea parte de tu vida, anótalo, márcalo en tu Biblia. Enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. ¿Por qué razón le pedimos, Señor, quiero hacer tu voluntad? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice el salmista? Porque tú eres mi Dios. ¿Es Dios tu Señor? ¿Es Dios el Dios de tu vida? ¿O hay otros ídolos? Porque pueden ser los hijos, profesión, trabajo, cosas, mi propia opinión, mis propias conclusiones, aún mis padres. Todo aquello que quite el lugar de Dios en mi corazón es un ídolo y Dios rechaza la idolatría. Es por eso que debemos decir, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Pues si coméis o bebéis, 1 Corintios capítulo 10, verso 31, o hacéis cualquier otra cosa, debe hacerlo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Es que los hermanos no aprecian lo que hagan. Aquí, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Entonces ya perdiste. Tu ídolo es el reconocimiento. Permíteme mostrarte dos ejemplos. El no hacer es necedad y es un rechazo a Dios. Es el deseo innato para reemplazar la sabiduría de Dios por la nuestra. Dos ejemplos. En primer lugar, quiero citarle Jeremías capítulo 2, versículo 13. En Jeremías capítulo 2, Isaías y Jeremías son libros fuertes porque estaban advirtiendo a la nación de Israel de su fracaso. Verso 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Queridos, Dios y su palabra es fuente de agua viva. Cualquier otra cosa está fuera. Si tienes sed, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Debes ir a la palabra de Dios. Vamos a mencionar un poquito más en la escuela dominical este principio. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. ¿Cisternas qué? Rotas, que no tienen agua. ¿Entienden el lenguaje figurado? Dejaron el consejo de Dios y se fueron a buscar el consejo afuera. Otro ejemplo. Isaías capítulo 30, los primeros dos versículos. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Se apartan de qué? Mira, presta atención. Para tomar ¿qué? Consejo, opinión, dirección, pensamientos, ideas que no son de Dios. Para tomar consejo, dice ¿qué? No de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado, ¿qué? A pecado. ¿Sabes qué Dios considera que es pecado? Cuando tú vas y pides consejo de afuera. De hecho, Pablo, en cuanto tiene problemas en la iglesia en Corinto, en Romanos capítulo 8, ¿qué hace? ¿No hay algún entendido? ¿No hay algún santo? ¿No hay algún sabio que pueda ayudarles? ¿Dónde estaba la sabiduría? En la multitud de consejeros. No de consejeros dispersos, cada uno dice lo que quiere. No, los consejeros en la nación de Israel, los ancianos de la nación de Israel eran personas que conocían este libro. Es por eso que uno de los requisitos de los ancianos, y lo vamos a estudiar en el retiro, en el taller de los varones, no puedes ser un anciano o un líder si eres un ignorante de la palabra, porque esta es tu herramienta. Esta es tu herramienta. ¿Amén? El mecánico tiene sus herramientas, el carpintero, el cirujano, y el creyente, usted y yo, tiene que esta herramienta, no las opiniones. Alguien está sufriendo, hermano, no te preocupes, te va a ir bien. ¡Mentira! ¿Cómo sabes si le va a ir bien? Si va a lograr lo que quiere, si la enfermedad... no, es que la Biblia dice que si se pusiesen dos personas de acuerdo en esta tierra, Dios lo va a hacer. ¿Cuántas personas han perdido su fe porque tomaron una promesa equívoca?
dos de acuerdo en esta tierra es para disciplina en la iglesia, no para ponerse de acuerdo en oración. Lea el contexto, lea la palabra del Señor. Que mira el verso 2 de Isaías capítulo 30. Que se apartan para descender ¿a dónde? A Egipto. Siempre Egipto es símbolo de ¿qué? Pecado, del mundo. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en las sombras de Egipto. En el contexto, la nación de Israel podían ser atacados o por los sirios o por los egipcios. Siempre queriendo los egipcios invadir a Siria y los de Asiria invadir Egipto. Y Israel estaba en medio. Y como estaba en medio, ellos tenían que decidir de en quién se hacían aliados para tener ¿qué? Fuerza. Pero ¿qué les había dicho Dios a ellos? Que Él iba a pelear por ellos. Que Él era su Dios. Que no necesitaban a ninguna nación si el Dios de Israel estaba con ellos. Amén. ¿Pero por qué? No, el médico clasificó mi enfermedad de esta siguiente forma. Tengo un problema de inclinación natural. Estoy enfermo de adicción. Estoy enfermo y soy un enfermo alcohólico. O un enfermo al pucho, al cigarro, al faso. Tengo este problema. Digamos las cosas como son. Usted tiene un pecado en su vida. No tengo un desorden en mi mente. No, usted no tiene dominio propio. Usted no respeta a los demás porque cuando los demás no hacen lo que usted quiere, enloquece. No es que tiene un problema de bipolaridad. Es un carnal que no se ha sujetado a la palabra de Dios porque el Espíritu de Dios que produce en nosotros. Dígame, ¿qué produce? Cuando alguien me dice, no, es que no puedo, yo diría, no quiere. Porque sí se puede, no es mi fuerza, no es mi capacidad, porque no es con espada ni con espíritu. No me diga que no puede dejar esos hábitos pecaminosos, sí puede. Lo que pasa es que no quiere. O tal vez no sabe cómo es reprogramarse en la vida. Mucho de lo que se clasifica como enfermedad solo es pecado disfrazado para justificar, considerando a la palabra de Dios como muy simple, muy básica e insuficiente. No creo. En ella encuentro todo lo que necesito para el diario vivir. Mira en Primera de Pedro, no está aquí en pantalla, en Primera de Pedro. Y ya se me fue el tiempo. Y no tomé mi reloj, así que si alguien me tomó el tiempo, ¿me puede avisar? En 2 de Pedro, en el capítulo 1, dice el verso 3, 2 de Pedro 1, 3, dice, como todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad, ¿qué? Nos han sido dadas por su divino poder, mediante ¿qué? El conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Queridos, todo lo que usted necesita para la vida está aquí en la palabra de Dios. Pero el pecado, ¿qué produce? Rebeldía, rebelión, produce el pecado necedad y me atrevo a cerrar en último lugar. El pecado produce incapacidad. Miren Romanos capítulo 7, verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Puede decir amén? ¿Amén? ¿Cuántas veces sabemos lo que es correcto y no lo hacemos? Porque no hago el bien que quiero. Ahora, aquí el bien no significa actos bondadosos porque todos pueden hacer actos bondadosos. El bien que agrada a Dios. ¿Lo tiene? Mira el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo ¿qué? Esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ese que
se deleita en la ley de Dios, quiere servirle, pero ve otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y no quiero perdonar, y no quiero dar, no quiero obedecer, no quiero servir, aunque sé que tengo que hacerlo. Pero está, ¿qué cosa? Esta ley, ¿sabes qué? Permíteme utilizar la expresión. El pecado produce que las personas sean cuadruplégicos. ¿Sabe qué es un cuadrupléjico? Más que inválido, que no puede mover ninguna de las 4 partes de su extremidad. Eso es. Míralo conmigo en Romanos capítulo 3, mi incapacidad. Permíteme cerrar ahí hoy. Romanos capítulo 3. Y no quiero terminar dejándolos ahí, porque el domingo pasado quedamos igual ahí. Mira, tienes abierto Romanos capítulo 3. Quiero que observes cómo Pablo presenta a Dios de 3 formas diferentes para mostrar nuestra incapacidad, nuestra rebelión, nuestra necedad, nuestra incapacidad. Estás en Romanos capítulo 3, Dios como juez. ¿Qué dice Dios como juez con respecto al hombre? Mira, verso 10, 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Oh, yo pensé que era justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera ¿qué? Uno. Wow, yo pensé que era ese uno. Dios como ¿quién? Como juez. ¿Qué dice? Culpable. Dios como médico. ¿Te acuerdas cuando antiguamente íbamos al médico? Yo me acuerdo en mi niñez, tenía un martillo rojo que era para medir mi reflejo y siempre me decía, abre la lengua. No, abre la boca, saca la lengua y diga que y miraba siempre mis amígdalas, mi garganta. Ese era como lo más básico de un médico. Hoy no, todo es... y sigue en la computadora. No te mira y te da el diagnóstico y ¿cómo se llama? La medicina. Sepulcro, verso 13, abierto es su garganta, con su lengua que engañan. ¿Qué más? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Dios como médico, ¿qué dice? El hombre está enfermo. Dios como juez dice el hombre es culpable. Dios como historiador, ¿qué dice? Estudiando la historia, ¿qué dice Dios de la historia humana? Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Y no conocieron? Camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo concluye Pablo en Romanos capítulo 1? Miserable de mí. Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién? La persona de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Tengo que leerles, no puedo dejarlos así, la culpabilidad. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Mira lo que Dios promete. Observa lo que Dios promete. Cuarto lugar, os daré, dale clic, uno más. Os daré corazón nuevo. Y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Cómo es nuestro corazón? Negro. ¿Qué dice Dios? Y quitaré vuestra carne, y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis ¿qué? Por obras. Dios lo puede hacer. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino al mundo a dar ¿qué? Libertad al cautivo. Y Jesús dijo, yo voy a dejarles el Consolador, el Espíritu del Señor que produce esos cambios en mi vida, profundos y duraderos. La historia es mala, pero yo necesito arrepentirme de mis pecados, reconocer la obra de Cristo y recibir a Cristo como mi Salvador personal. Y desde ese punto en adelante, después del nuevo cambio, Dios comienza ¿qué? A tratar en mi vida. Dios comienza a obrar en mi vida con pena amarga. Fui a Jesús
mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi tu luz, como dice, con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Errante vi su luz y bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz. Y la mancha de mi alma yo la ve. Fue allí por fe. Do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Qué palabras más increíbles. El nuevo cambio comienza cuando reconozco la dureza, mi pecado, me arrepiento. Y a veces nosotros hemos presentado en el Evangelio, recibe el amor de Dios, listo. ¿Y qué del arrepentimiento? ¿Qué del reconocimiento? ¿Qué es arrepentimiento realmente? ¿Qué incluye el arrepentimiento? Incluye humillación, incluye reconocimiento, escúcheme bien, incluye restitución. Restitución, cambios, quebrantamientos. ¿Quién lo sobra? ¿Quién lo sobra? El Señor en nuestras vidas. Es por eso que Jesús dijo, ¿os conviene que yo me vaya? Pues si no me fuese, el Consolador no vendría. ¿Sabes qué? A las iglesias de línea fundamental como estas, las iglesias bautistas, las iglesias carismáticas, las iglesias pentecostales, ¿sabes cómo las consideran? Nos consideran como iglesias muertas, que no permitimos que el Espíritu de Dios se mueva en libertad. ¿Te has preguntado qué significa donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad? ¿Te has preguntado qué significa eso? Porque lo citamos, sabemos, pero ¿qué de los versículos del contexto? Dice que vamos siendo renovados de día en día conforme a la imagen de Cristo Jesús. Donde hay libertad del Espíritu, que el hombre, hay un creyente, hay un hombre o una mujer que se asemeja más y más a ¿quién? A Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por lo bueno que tú eres, sí Señor, por esta oportunidad que nos has concedido, Señor, de estudiar tu palabra. Te agradezco, Señor, añade tu bendición a lo que hemos tratado en el día de hoy y te pido, Señor, que tú nos ayudes. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.